Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 4 de septiembre, primer día del mes de Elul, Jodesh Tov, un muy buen mes de Elul. Llevamos 334 días de esta triste cuenta, días de guerra, y 101 rehenes todavía secuestrados, retenidos en la Franja de Gaza. Y un país que arde en todos los frentes de seguridad, de economía, educación, en el orden social. Así que vamos a ver cómo reflejan todo esto hoy las primeras planas de los diarios. Hoy reparten sus etapas, sus primeras planas entre la cuestión de la negociación por la liberación de los rehenes, Estados Unidos y lo que ya se perfila como la última propuesta, quizás el último intento, y la presentación que hizo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de su presupuesto nacional para el próximo año. Comenzamos justamente con Ma'ariv, que abre su edición de hoy con la fotografía de una de las grandes manifestaciones de las últimas horas, los últimos días, y el título La última propuesta. La bajada amplía. Se acerca el momento en que Estados Unidos se harte de los retrasos en la negociación y le presente a Israel una opción final de acuerdo para frenar la guerra en la Franja de Gaza. Según las estimaciones, con esta propuesta se anularía la negociación entre las distintas etapas del acuerdo. O sea, se firma o se cierra un acuerdo que cubra todas las etapas y entre una y otra no hay negociación, no se discute nada más. El nuevo acuerdo sacaría a Tzahal de la Franja de Gaza, o sea, Tzahal, el ejército de Israel, se retiraría de la Franja de Gaza, la vuelta de los rehenes y garantías a los líderes de Hamas, encabezados por Yihya Sinwar, de que no serán eliminados. El corredor Filadelfia pasaría a manos de una fuerza multinacional cuya composición se definirá más adelante. Una nueva negativa, dice esta primera plana del diario, dejaría a Israel en una situación de aislamiento internacional sin precedentes. La periodista Ana Barsky plantea hoy en una amplia nota en Ma'ariv: será interesante ver si Benjamin Netanyahu va a aceptar este acuerdo que incluye una serie de concesiones e implica el final de la guerra. Todos los medios destacan hoy en Israel que aquí se espera esta nueva propuesta de Estados Unidos. Radio Galei Tzahal informó que los norteamericanos están preparando la propuesta, dialogando con los mediadores, Qatar y Egipto, porque son el canal de comunicación con Hamas, y de este lado con Israel. Se estima que la propuesta norteamericana no estará abierta a que se hagan cambios, o sea, es take it or leave it, la tomas o la dejas. No hay optimismo en Israel respecto a qué va a contener esta propuesta, cuánto se podrá avanzar, pero en Galei Tzahal también informaron que fuentes norteamericanas dijeron que no va a ser la última propuesta, que en realidad no se van a retirar como mediadores. Si alguna de las dos partes rechaza esta mediación, nosotros intentaremos todo, no nos vamos a ninguna parte, dijeron las fuentes norteamericanas citadas por Galei Tzahal. También Haaretz muestra en su primera plana de hoy las manifestaciones, pero con un título diferente que destaca: unas horas antes de la declaración de Netanyahu, o sea, la conferencia de prensa sobre el corredor Filadelfia que ayer comentábamos ampliamente, decía: unas horas antes de esta declaración, el jefe del Mossad le comunicó a los mediadores que Israel acepta retirarse del eje Filadelfia. ¿Cómo se entiende esto? En la nota que corresponde a este titular se amplía y se entiende un poco mejor. El lunes, poco antes de la conferencia de prensa de Netanyahu, David Barnea, el jefe del Mossad, le comunicó a los mediadores que Israel está dispuesto a retirarse del corredor Filadelfia en la segunda etapa del acuerdo
como está estipulado en la propuesta del presidente norteamericano Biden. Algunos medios dicen hoy está dispuesto a retirarse parcialmente. Esto es lo que dice Haaretz. Y también dice haber recibido esta información de fuentes no israelíes involucradas en la negociación. En la oficina del primer ministro, señala Haaretz, no desmintieron este informe y simplemente respondieron: al Gabinete Político de Seguridad todavía no se le pidió discutir la segunda etapa del acuerdo. Haaretz recuerda en esta nota firmada por Jonathan Liss que en el mes de julio, Netanyahu le ordenó a los integrantes del equipo negociador David Barnea, Ronen Bar y Nitzan Alon que volvieran a trazar el esquema del acuerdo y que incluyeran la exigencia de que las fuerzas israelíes permanezcan a lo largo del eje Filadelfia. En lo que se conoció en los medios como la reunión a los gritos, recuerda el artículo, Barnea, Bar y Alon le dijeron a Netanyahu que su insistencia en este tema podría hacer que frustrar los contactos y hacer que esto provocara la muerte de los secuestrados israelíes. Otra fuente no israelí le dijo a Haaretz que no todo está perdido. A pesar del discurso de Netanyahu el lunes, las negociaciones no colapsaron. Las posibilidades de llegar a un acuerdo son muy pequeñas, pero por el momento ninguna de las partes dio por terminados los contactos. Es posible que al final Netanyahu deba flexibilizar su postura o que Sinwar haga concesiones para conseguir el cese de fuego que tanto necesita. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto difundió un comunicado en el que rechazó las declaraciones del primer ministro Netanyahu sobre el corredor Filadelfia y la necesidad de que Israel mantenga indefinidamente el control sobre el tramo fronterizo entre Egipto y Gaza. Muchas veces nos preguntábamos en los últimos días cómo afectará esta declaración, esta intención de permanecer en la frontera entre Gaza y Egipto a las relaciones entre Israel y Egipto. Y este comunicado sin duda trae la respuesta. Abro comillas. El Cairo rechaza las declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y lo considera responsable del aumento de las tensiones en la región. El comunicado rechaza las afirmaciones de Netanyahu de que el Cairo ha permitido a Hamás contrabandear armas desde la península del Sinaí hacia Gaza y acusa al primer ministro de atacar a Egipto para distraer al público israelí de las crecientes críticas a su gestión de la guerra. En la edición de hoy de Yediot Aharonot, la periodista Smadar Peri, una reconocida experta en Medio Oriente, escribe sobre este asunto y llega a la conclusión de que se quebró la confianza que había entre los altos mandos del Mossad y el ejército israelí y sus colegas, sus pares del lado egipcio. Lo que más ofendió a Egipto es esta acusación israelí de que permitió el contrabando, que permitió que Hamás utilice esos túneles. Egipto dice que los inundó, que los inutilizó y que hay 750 soldados suyos patrullando en forma permanente el área. Ellos leen todo lo que se publica aquí en Israel y comprenden que la cúpula militar no está de acuerdo con la postura de Netanyahu, esta de permanecer en el corredor Filadelfia, pero también entienden que Netanyahu es quien tiene la última palabra, el único que decide y en forma unilateral. La periodista se pregunta, ¿será que Egipto se va a limitar a publicar este tipo de comunicados? ¿O esto va a afectar no solamente a la relación bilateral, sino también la forma como Egipto se conduce en su papel de mediador en las negociaciones? Entre líneas, dice, se puede leer que se quebró la confianza y que en Egipto, mientras continúan la mediación,
cruzan los dedos para que pronto suceda un milagro y que Benjamin Netanyahu ya no sea el primer ministro de Israel. Fin de la cita. También el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, un aliado potencial de Israel, como tanto se habló en los últimos meses, difundió un comunicado en el que advirtió sobre las consecuencias de las declaraciones provocadoras, dicho esto entre comillas, de Israel, que socavan los esfuerzos de mediación para alcanzar un alto el fuego permanente y evitar una mayor escalada en la región. El ministerio destacó la solidaridad de Arabia Saudita con Egipto y condenó los, abro comillas nuevamente, intentos absurdos de Israel de justificar las continuas violaciones israelíes de las leyes y normas internacionales. Cierro comillas. También los gobiernos de Jordania y Qatar emitieron declaraciones similares en el mismo tono no muy amigable. Nos vamos ahora a Yediot Aharonot a propósito de los cambios que Netanyahu hizo en el mes de julio con respecto a la propuesta. Yediot trae en su primera plana de hoy una investigación del periodista Ronen Bergman. El titular dice: el documento de las aclaraciones de Netanyahu perjudicó las posibilidades de lograr un acuerdo y amplía a continuación. A fin de mayo, Israel presentó una propuesta de acuerdo que en su gran mayoría fue aceptada por Hamás. Sin embargo, exactamente 2 meses después, cuando las negociaciones estaban avanzando, de pronto Israel le entregó a los mediadores un documento con una serie de nuevas condiciones que proponía o que exigía el primer ministro Netanyahu. El gobierno israelí lo presentó, lo llamó documento de aclaraciones. Ronen Bergman lo denomina documento de sangre, Mismach Adamim. El corredor Filadelfia, que no estaba incluido en la propuesta original, quedaba en manos de Israel en este nuevo esquema. Y cuenta en la nota que una alta fuente de seguridad le dijo que este documento tenía como objetivo sabotear las negociaciones. Según Ronen Bergman, Netanyahu introdujo cambios en los siguientes temas: el corredor Filadelfia y el paso de Rafah, el control del corredor Netzarim, la lista de secuestrados israelíes y de terroristas palestinos presos en cárceles israelíes que serían liberados, la cuestión de la expulsión de algunos de los terroristas liberados en el acuerdo para que no vuelvan a la Franja de Gaza. Nos vamos ahora a un medio norteamericano, el diario The New York Times, y su periodista quizás más destacado, por lo menos más conocido aquí en Israel, Thomas Friedman. En su columna de opinión de esta noche de la madrugada israelí, escribió: Netanyahu podría escalar la guerra en Gaza antes de las elecciones norteamericanas para ayudar a que Donald Trump gane estas elecciones. También definió la insistencia de Netanyahu en que Israel debe permanecer en el corredor Filadelfia como una estafa, en sus palabras, e incluso insinuó en esta nota que el primer ministro trata al actual presidente estadounidense Joe Biden como un estúpido. Comillas. Thomas Friedman, un periodista cercano al actual gobierno demócrata, escribió en su columna que el asesinato por parte de Hamás de los 6 rehenes israelíes este fin de semana, especialmente para Biden y Harris, o sea, para el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, dejó en claro que Netanyahu ni es amigo de Estados Unidos, ni, lo más vergonzoso, de los rehenes israelíes en Gaza, y que Netanyahu tiene un único interés: su propia supervivencia política inmediata, incluso si eso socava la supervivencia a largo plazo para Israel. Palabras de Thomas Friedman. Otra cita: señora vicepresidenta, no tenga duda de que esto lo llevará a hacer cosas en los próximos 2 meses que podrían dañar seriamente sus posibilidades electorales
y fortalecer las de Donald Trump. Be afraid. Le recomienda que tenga miedo. Thomas Friedman a Kamala Harris. Y a esto le sigue un párrafo en el que Thomas Friedman le pide al presidente Joe Biden que por favor le diga que Netanyahu no le ha tomado el pelo, que no lo ha tomado por tonto. Usted tuvo repetidas conversaciones con él. Después de cada una de estas conversaciones venían las declaraciones de Biden de optimismo, de que hay un inminente alto el fuego, estamos más cerca que nunca del acuerdo, y luego Netanyahu le dice a sus seguidores otra cosa. Friedman explica que Netanyahu comprende muy bien que Kamala Harris está en un aprieto, en sus palabras, porque si la guerra escala, si hay más víctimas, entonces tendrá que elegir. Si critica a Netanyahu, pierde a los votantes judíos. Si no dice nada, si no lo critica, pierde los votos árabes, especialmente los de Michigan. El periodista norteamericano dice que tras informar y observar a Benjamin Netanyahu durante años, abro comillas nuevamente, no me sorprendería que el primer ministro intensifique la ofensiva en Gaza desde ahora y hasta las elecciones en Estados Unidos para perjudicar a los demócratas. Y también dice, el líder islamofascista asesino de Hamás, Yahya Sinwar, también quiere que la guerra continúe porque está destrozando internamente a Israel y aislando a Estados Unidos en la región. Thomas Friedman concluye que Netanyahu puede hacer esto porque, en mi opinión, quiere que Trump gane y quiere poder decirle a Trump que él lo ayudó a ganar. El titular del partido Amahanea Mamlahti, Benny Gantz, y su número 2, Gadi Eisenkot, allí lo vemos en una de las tantas fotos de los tantos artículos en los que aparecen en los diarios de hoy, porque dieron anoche una conferencia de prensa a modo de respuesta o reacción a la conferencia de prensa que dio la noche anterior el primer ministro Netanyahu, en la que dijo textualmente que del corredor Filadelfia depende todo nuestro futuro. Esas fueron las palabras de Netanyahu. Recordemos que Gadi Eisenkot y Benny Gantz formaron parte del gabinete de guerra, el gabinete que está gestionando la guerra hasta el mes de junio. En su declaración de ayer, el ex comandante en jefe de Tzahal, Benny Gantz, dijo que el corredor de Filadelfia no es la amenaza existencial que pesa sobre Israel. El también ex comandante en jefe de Tzahal, Gadi Eisenkot, dijo que Netanyahu decidió no concretar el acuerdo por consideraciones personales y políticas, se negó a introducir cambios en todos los objetivos de esta guerra, dijo que estos objetivos no se cumplieron, que ninguno se cumplió, y también aseguraron que se puede dejar el corredor Filadelfia por un tiempo determinado y volver si hace falta, tal como dicen altos mandos de las fuerzas de seguridad. Abro comillas, si eres tan fuerte, Netanyahu, frente a las presiones para salir del corredor Filadelfia, serás igual de fuerte para volver. Eisenkot dijo que en las reuniones de gabinete que mantuvieron con Netanyahu, era evidente que la sombra de los ministros Smotrich y Ben Gvir, o sea, el ala de extrema derecha del gobierno, influía en todas las decisiones de Netanyahu. También dijeron que se puede controlar la zona de Filadelfia, o sea, del corredor Filadelfia, por otros medios durante el periodo en que Israel se tenga que retirar, como por ejemplo puestos de observación y un obstáculo subterráneo. Desde la oficina del primer ministro respondieron a la respuesta de Eisenkot y Gantz en un comunicado que decía: quien no aporta al triunfo y a la recuperación de nuestros rehenes, que no moleste. Desde el partido de Gantz y Eisenkot respondieron a esta respuesta:
quien no logró durante un año recuperar a los rehenes y a los habitantes del norte en llamas devolverlos a sus hogares, mejor que devuelva el mandato. O sea, hay una frase que se usa en hebreo, que ponga las llaves sobre la mesa y deje que otros hagan el trabajo. Vemos ahora un mensaje en la cuenta de X del ministro de Seguridad Pública Itamar Ben-Gvir, hablando de Itamar Ben-Gvir, que anunció en la mañana de hoy que está trabajando para poner fin a la participación de Israel en las negociaciones para un acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes de la Franja de Gaza. Lo anunció, como decía, en este mensaje en su cuenta de X, que dice: estoy trabajando para poner fin a las negociaciones con Hamás, un país al que le asesinan 6 rehenes a sangre fría. No negocia con los asesinos, sino que pone fin a las negociaciones, detiene el transporte de combustible y electricidad y los aplasta hasta que colapsen. Continuar las negociaciones, dice Ben-Gvir, solo los incita a generar más y más terrorismo, incluso en Judea y Samaria. Fin de la cita. El cartel que acompaña el mensaje tiene una imagen de un atentado terrorista en un autobús que arde en llamas, y se puede leer: la negociación con Hamás no se estallará en la cara. Vamos a otro tema. El fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, presentó cargos penales en un juzgado federal de Nueva York contra 6 dirigentes de Hamás, incluido su máximo líder, Yahya Sinwar, por los ataques terroristas del pasado 7 de octubre en Israel y por sus actividades anteriores. La acusación está dirigida contra Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Mohammad Deif, Marwan Issa, Khaled Mashal y Ali Baraka, e incluye delitos de terrorismo, conspiración para el asesinato, lavado de dinero y financiación del terrorismo, asesinato de ciudadanos norteamericanos, bombardeo de lugares públicos, conspiración para el uso de armas de exterminio masivo, entre otros. El fiscal reconoce en su demanda que 3 de los denunciados, entre ellos Ismail Haniyeh, están muertos, mientras que los demás permanecen prófugos. El Departamento de Justicia explicó en un comunicado que durante 3 décadas Hamás ha asesinado a miles de civiles, incluyendo a ciudadanos norteamericanos, y que el pasado 7 de octubre asesinó a casi 1.200 personas, de las cuales 40 eran estadounidenses. También era estadounidense Ersh Goldberg Polin, de 23 años de edad, uno de los 6 rehenes asesinados el fin de semana pasado por Hamás, y que se cree que fue el disparador, el motivo que hizo que desde Estados Unidos se presentara esta demanda. El fiscal general dijo que estas medidas son solo el principio y no serán las últimas, porque el Departamento de Justicia, en sus palabras, tiene memoria amplia. Perseguiremos a los terroristas responsables del asesinato de estadounidenses y a aquellos que les prestan apoyo hasta el final de sus días. Y a propósito de quienes les prestan apoyo, también mencionó a la organización libanesa Hezbollah y al gobierno de Irán, que arman y dan apoyo político a Hamás en sus intentos por destruir al Estado de Israel. Otro asunto. Tzahal, el ejército de Israel, informó que durante la noche fue derribado un avión no tripulado que se dirigía a Israel desde el este. El ejército afirmó que el avión no tripulado no entró en el espacio aéreo israelí. El grupo Resistencia Islámica en Irak, apoyado por Irán, se atribuyó la responsabilidad del lanzamiento de este dron, según dijeron, sobre Haifa. Y por último, al mediodía de hoy, esta mañana y especialmente este mediodía, volvieron a sonar las sirenas en el norte del país,
en la Galilea por disparos de Hezbollah desde el sur del Líbano, especialmente en Kiryat Shmona, donde hubo un impacto directo en una casa. Hay incendios a esta hora. Los habitantes de la zona habían recibido la orden de permanecer cerca de los refugios antes de que comenzara una ola de sirenas, una detrás de otra, como decía, especialmente en Kiryat Shmona. Al menos se identificó la caída de 10 misiles en el área y por supuesto vamos a seguir muy pendientes también de esta información. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a seguir nuestro canal, a regalarnos un like, un me gusta, a suscribirse, a compartirlo. Muchas gracias también por los muchos y muy cálidos mensajes. Nos reencontramos mañana. Que tengamos buenas noticias. Shalom.